al ser un imperio tan grande, ellos necesitaban tener dominio de sus fronteras. Entonces, así fue como empezaron a surgir estos. De hecho, estas fronteras todavía existen. Son murallas que crearon los romanos y que todavía hoy están de pie. Pues no como eran antes, pero sí son unos registros, registros arqueológicos. Es más o menos como Cartagena. ¿Cómo se llama? Atalaya. Creo que se llama Atalaya. Atayala. Atayala. Creo que Atayala, así algo así, Atala, Ayatala, Atayala. ¿Cómo es? Se me olvidó. Atayala. Es que estoy confundido por el apellido. Atalaya. Entonces, pero no, suena mejor Atayala. bueno, el caso es que eran unas torres de vigilancia y, por ejemplo, esta torre de vigilancia del Imperio Romano todavía existe, todavía está de pie. Entonces, ellos tienen absolutamente toda la información de dónde iniciaba el Imperio Romano y dónde finalizaba. Y se dividía por los limes, que son estos límites fronterizos, porque el Imperio Romano era muy grande y se dividía en varios pedazos, como nosotros lo vemos aquí generalmente, ¿no? Entonces se dividen esos pedazos a través de los limes. Dime. ¿Era más grande el territorio chino o el territorio romano? El Imperio Romano fue más grande que el chino. Entonces, ¿por qué tiene los limes más chiquitos? Porque ellos tenían mucha seguridad, o sea, eran mucho más fuertes los romanos, o sea, hacían mucha más frente a los invasores que los chinos. Los chinos lo que hicieron fue tratar de evitar los ataques de los hunos, que también van a aparecer. Y vamos a estudiar un poco. De los musulmanes, de los hunos. mongolos. Sí, de los hunos. Se llamaban hunos. Listo. ¿De los suros? Hunos. Que vienen de Mongolia, ¿no? Que son de Mongolia. Como los mongolos, profe. Bien, después jugamos los gentilicios. Después les enseño. Bueno, vamos ahora con la lectura de este pedazo. Le voy a pedir el favor entonces a Tomás Felipe que me ayude con la lectura de lo que está encerrado en el círculo rojo. Bueno, profe. Se inició con Octavio. Sí. Se concentra todos los poderes de Augusto, elegido por los dioses, emperador, poder militar, cónsul, vitalicio, poder ejecutivo. Pero profesor, creo que no se alcanza a ver el otro. Ahí yo te ayudo. Gran pontífice, que es el poder religioso. Vale, al morir fue divinizado, sí, y se organizó con un culto imperial. Correcto. Muy bien. Gracias. Entonces, aparece la figura de Octavio. ¿Quién es Octavio? No es Octavo, Octavio. Octavio va a ser el primer emperador romano. Ese primer emperador que le va a dar... El doctor Octopus. Dime. Yo pensé que era el doctor Octopus, ¿no? No. Tiene el mismo nombre, pero resulta que este es un tanto más viejo. Entonces, Octavio concentró todos los poderes que habían en el imperio. Habían personas que les llamaban Augusto. ¿Qué significa Augusto? Elegido por los dioses. Correcto. Uy, no lo sabía, pero bueno. Aquí en la Edad Media ustedes se van a hallar y van a encontrar que todos los reyes de aquí en adelante eran como si Dios pusiera el rey, y al rey nada se le podía debatir. El único que tenía el derecho de juzgarlo era Dios. Entonces todos tenían que hacer lo que el rey dijera, porque era el elegido. Porque Dios no se había visto, ¿no? Pero, profe, ¿cómo así era el elegido? O sea, él iba al reino y decía, a mí me mandó Dios, entonces le decían, mire, ¿usted rey o qué?
No, ellos lo que hicieron fue Ah, bueno, dentro de después de su trono. dentro de su mente, ¿cierto? Octavio dijo, miren, es que si yo estoy aquí y estoy organizando esto es porque los dioses me han elegido. Entonces había una fe muy grande, a pesar de que en esta época, cuando Octavio se corona emperador, ¿cierto? Él no tenía los dioses cristianos, eran O sea, de profe, que era como un tipo de religión Plutón, o algo así. Saturno. Dime, no te escuché. Que era como un tipo de religión, ¿sí? Sí, ellos tenían su O religión algo así. que Como era una una cultura. religión greco-romana. Era una religión que era a partir de los griegos, pero después ellos se convierten al cristianismo. Constantino es el que cambia al cristianismo. Entonces todo el imperio se vuelve cristiano, pero eso va a ser después, ¿sí? Octavio todavía creía en los dioses que creían los griegos. ¿Mm? Pero pues Hades ya no se llamaba Hades, sino Plutón. Después entonces aparece esta palabra, el emperador, que tenía el poder militar. Como ya dijimos, emperador significa aquel que venció en la batalla. Cónsul vitalicio significa que él era un cónsul que participaba en este consejo imperial, siempre. Y era el gran pontífice que también tenía un poder religioso. Todos esos poderes, y si ustedes miran, ¿cierto? Que es importante que lo podamos analizar. ¿Cuál es el elemento del mapa conceptual que más tiene flechas? ¿Cuál es el centro? Octavio, los Octavio. poderes La y parte de Octavio. Octavio, profe. Octavio. Todo apunta hacia... Octavio, perdón. Cuando nosotros miramos las características del imperio, ¿cierto? Todo va a girar en torno a este señor que se llama Octavio. Profe, Dime. perdón que te interrumpa. Famoso popular. Porque fue el primer emperador, ¿no? Sí, fue el primero. Profe, ¿qué dice ahí? El último de todos los poderes, Gran pontífice. Gracias. Listo. Entonces nosotros tenemos aquí que el centro de la política, el centro del imperio va a girar en torno a este señor. El centro de Roma. Octavio. ¿Listo? Octavio entonces va a ser una figura muy importante, pero Octavio solo es un personaje. Hola, mamá. Octavio solamente es un personaje. Aló. ¿Sí? Aló. Se muere Octavio y una vez se muere Octavio, puede cambiar el nombre de este señor, pero el centro sigue siendo el mismo. Cuando muere Octavio, entonces quien releve a Octavio, o sea, a sus hijos o quien sea, gracias Robert, Roger, sí. entonces vamos a poder entender que el centro gira es en torno a quien tiene el poder, es decir, al rey, emperador, a este señor. Todo va a girar en torno a este señor. ¿Listo? Porque este señor es la reencarnación de los dioses, la reencarnación, elegido por Dios. Solo Dios puede juzgar. Profe, Dime. tengo una pregunta, es que las flechas no me dejan ver bien. ¿Cuál es el último poder, el penúltimo poder? Ah, ya, Gran gracias. pontífice de poder religioso. ¿Listo? Entonces Octavio se vuelve una figura importantísima. Bien. ¿Dudas, inquietudes sobre este pedazo? No, Listo. no. No, señor. Creo que es claro, ¿no? No es tan difícil, es un mapa conceptual muy sencillo que les va a ayudar a recordar todo lo del imperio. Lo que pasa es que tiene como muchos Profe, una pregunta. muy grandes. Ok, dime, cuéntame. Eh, cuando, cuando un emperador se moría, ¿cuánto tiempo duraban sin emperador? No, eso inmediatamente el hijo lo relevaba. Sí, eso era de una. Eso era de una. Ah, ok, muchas gracias. Vale, Daniel. Sí, porque, o sea, como que sin una figura como emperador, no, como que el pueblo se desequilibraba, ¿sí? Claro, claro, porque todo el poder caía ahí. Por eso la política era centralizada. ¿El centro cuál era? El emperador. El emperador. Listo, Tomás, ay, se me olvidó el nombre.
Escobar Zambrano. ¿Está Escobar Zambrano? No se salió. Alejandro, ¿No hola, está? Alejandro. Hola, profe. ¿Entendido este pedazo? Sí, señor. Listo. ¿Tienes alguna pregunta? No, señor. Listo, perfecto. ¿Alguien tiene otra pregunta que sea en relación con el imperio? ¿No? No, profe. Listo, listo. Bueno, bien. Entonces ya tenemos... Profe, ya vengo, un momentico. Bueno, no demores. ¿Listo? No ¿Quién vemos. ahora, ¿quién hace falta? ¿Quién hace falta por terminar este mapa? No. Listo, vamos. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto tiempo crees que necesitas? Pues digamos que ya me hace falta como 3 cuadros de la Pax Romana y ya. Listo. Casallas, ¿cómo vas? Yo voy bien, profe, ya. ¿Cuánto tiempo que necesitas? Eh, ¿Cuánto tiempo? 7 segundos, profe. Ah, ok. Vale, vamos a dar entonces un minuto. No, para- profe, me tocó hacerlo así, o sea, me tocó hacerlo sin recalcar, me tocó volverlo a hacer porque es que se corrió ahí la imagen, profe. No, pero yo no la corrí, Casallas, te lo prometo. No, profe, pero se corrió. Bueno. Yo veré, tiene que estar en los apuntes de tu cuaderno. Están haciendo X, profe. Sí, veo. Sí, mira acá, mira. Acá están haciendo X. Mientras Sí, ellos sí. terminan. Claro, claro. 30 segunditos para terminar y les paso a explicar la actividad. La tarea. ¿Por qué? Actividad, no, todavía tienes Tarea actividad. 30 minutos tienes para empezar a cuadrarla y ya. Listo, hola, buenas, profe. Hola, Moshmi. ¿Cómo te fue? Hola, Bien. mochinga. Me fui hasta la caldera. Ah, no, re bien, ya suavecito. Moshniga. Moshnillo. Profesor. Tú no sabes qué es moshniga, ¿cierto, profe? Niga es Niga, ¿no? No. ¿Qué es Moshniga entonces? O sea, mira, profe, que eso sí es muy chistoso porque es una anécdota muy anécdota. Porque yo cuando empecé a jugar juegos, o sea, re pequeñito, yo me puse Moshniga, pero adivina por qué. ¿Por qué? Moshni Murillo. No, Moshni Gabriel. Entonces, Moshniga. Ok. Entonces, y yo no sabía que Niga era negro y me lo puse y, por ejemplo, que día estaba jugando y, o sea, los estadounidenses no me dicen Moshniga, sino solo Mosh. Mosh. Claro, porque Le dice Mo. Porque Mosh. No, es que los Y el estadounidenses, profe le dijo moshniga y el profe Ush. todos los estadounidenses sí saben, o la mayoría de los estadounidenses sí saben pronunciar mi nombre. claro, o sea, es de allá, ¿no? Sí, es de allá. Ajá. ¿Qué es lo que Exacto. significa Moshni? Pájaro que canta. Pájaro que canta y baila. Sí, o baila algo, sí, se llama más o menos, ajá. Ok. Pájaro Bad Bunny. Mosni llegaba al Espera, salón de clases en de tercero y qué- así. ¿De qué tribu es? De los... Ay, de los De Hopis. los Wakanda. Yo de me los- acuerdo que una De vez, los Wakandas Forever. yo me acuerdo que una vez dije de los hippies. Listo, profe, ya acabé. ¿De los Pijao? No, de De los los hippies, profe, salió de los hippies. No, de los Hopis. Hopis. Los hippies. Ajá, Hopis. Los Hopis. No, tremendo. Ya, Chévere. profe, ya terminé. ¿Se imagina que hubiera salido de los hippies? Profe, ya acabé, profe. Perfecto. ¿Quién no ha acabado? Sería moshniga. Bueno, bien. Nos vamos entonces con la construcción de nuestro emperor, nuestro imperio. Vamos a ver
que para la construcción de este imperio debemos tener claras las 4 características principales, ¿sí? Las que escribimos la clase pasada. ¿Cuáles son, chicos? Tiene una gran extensión Correcto. territorial, tiene un gran desarrollo económico, Correcto, posee un gran desarrollo tecnológico y militar, correcto. y en la mayoría de los casos la política descentralizada. Centralizada, recae en una sola persona. ¿Listo? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta esas características, que son las 4 principales, las que tiene todo imperio. ¿Cuál es la actividad, chicos? Primer punto, Profesor, una pregunta cuéntamelo. sobre la actividad. ¿El imperio puede ser controlador? O sea, no así un imperio justo, sino que un imperio que juega con los súbditos para poder hacer sus metas. Pues de hecho sí, creo que eso hacen los imperios, ¿no? Un poco. Pero, si ¿Toca hacer, ustedes... profe? Es que se me salió. No te preocupes, ya estamos aquí en la construcción de mi imperio. Estamos teniendo en cuenta las 4 características principales, las que vimos la clase pasada, que las escribimos, ¿cierto? Para eso entonces llega y me pregunta Daniel que si es necesario, Daniel Briceño me pregunta como que, pues que si puede ser un imperio dictatorial, súper malévolo. Yo digo como, bueno, sí puede ser, aunque también existe la posibilidad de que ustedes hagan un imperio que resuelva sus disputas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en alguna época se inventaron el ajedrez y adivinen para qué se inventaron el ajedrez. En la edad Para jugar. No. No, Es como profe. la planear representación las del imperio, guerras. profe. Sí, No. es como la El representación ajedrez del se imperio. utilizó para hacer estrategias contra el enemigo. Solo que Más o nosotros menos. en esta época creemos que es un solo Para juego. planear cuando en cómo realidad iban a tiene ser las mucha guerras. estrategia, muchísimo. Más o Y menos. eso Felipe lo puede decir porque él juega mucho ajedrez. Samuel También juega Paladines. mucho. Samuel Paladines, ¿para qué se creó el ajedrez? ¿Para qué crees que se creó el ajedrez? La parte de la historia no tengo No, ¿para qué mucho crees? No, sí, para las guerras, porque ahí se puede ver como más o menos las torres, por ejemplo, Sí, las torres de enfrentamientos de imperios. sí, El imperio Niga contra el imperio Blanco. ok. Eso es racista. Resulta que el ajedrez se crea por órdenes de unos reyes, ¿cierto? Para poder disputarse cosas sin necesidad de matarse en el campo de batalla. ¿Sí? Entonces, el ajedrez funciona como Profe, un medio en el cual hay que ser muy perspicaz y hay que tener mucha estrategia, porque el ajedrez es un juego de estrategia, pero no se utilizó solo por diversión, sino que en la Edad Media se utiliza el ajedrez para vencer al oponente. Era una cosa brutal, porque se sentaban a jugar ajedrez los reyes y entonces cuando iban a entrar ¿eran malos o buenos, profe? Literalmente, profe, era como, este es mi soldado, mi mejor Claro, soldado, lo claro, mando a que lo coman, literal. era un juego muy interesante durante la Edad Media. ¿Que era bueno o era malo? Pues no sé. Sí se evitaron muchas muertes a través de los juegos de ajedrez, que los decidían. Entonces, disputámonos ¿Cómo esto, se hacía el mate pastor, profe? disputámonos esto en ajedrez. Entonces ellos jugaban y se disputaban, no sé, cosas. Profe, tengo una pregunta, pero Un pastorcito mató a un rey. No sé si yo Tengo sepa. una, ¿qué Pero, representan los alfiles en profe, el ajedrez? Una ¿Cómo sería pregunta, como infantería? tenemos Los que alfiles son los consejeros. o escribimos eso o está en el botón de tareas. Espera, entonces voy a ir para allá. ¿Listo? Bien, entonces tenemos 4 principales características. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Como yo les dije, vamos a inventar a través de la creatividad un imperio. Ustedes se lo van a crear, el imperio del fútbol, del chocolate, del café, el de los gatos, el del anime. ¿Del chocorramo? Sí, el que ustedes quieran. O sea, se vale de todo, ¿vale? Pero tiene que tener las 4 características que vimos la clase pasada, ¿vale? Que ya las hemos mencionado. ¿Sí? O sea, debe tener un ejército.
extensión Imperio territorial, Galáctico. todo esto. Pero, Profe, profe, ¿cómo ¿tiene lo que tener hacemos? ejército? Claro, tiene que, es que el ejército puede ser Como Panamá. de muchas maneras, ¿no? Debe tener una fuerza que controle o una fuerza que mantenga el orden, por así decirlo. Si yo pienso que en el imperio del fútbol los árbitros son los que mantienen el orden y son como mis soldados, pues entonces así será, ¿sí? Es un ejemplo. O sea, Ok, o sea, depende de cualquier persona que depende mantenga de un ustedes. orden. Exacto, depende de ustedes y que defienda las fronteras, ¿no? Depende de ustedes. Ok. Bien, tenemos, ojalá pues sea inventado, pueden tomar referencias como lo están haciendo allí ya en Boku no Hero. Entonces, My Hero Academia. lo segundo que debe tener ese, entonces, ya pidiendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer, necesitamos hacer un mapa geográfico, como una especie de mapa en Te el cual, digo, yo iba a ser lo más original de todos. Te digo que iba a ser ¿qué? el imperio. ¿Cuál? ¿Pero de qué? Sí. Galáctico, un Imperio Galáctico. El imperio. El No, imperio. el imperio, el imperio. El imperio de la casa. me el puedo imperio de la leer. mariposa. El imperio de mí. El imperio de mi cerebro, dice. El imperio de Star Wars. Ese Sí, puede ser un imperio espacial. Oh, Pero no sería inventado. Pues sí, pero pueden tomar como referencia, por ejemplo, el espacio. Se lo acabo de inventar. Profe, ¿puedo leerlo? Mi gobernador se va a llamar Darth Vader. ¿Qué quieres Se acaba leer? Pues lo del imperio. ¿Cómo así? No te estoy entendiendo. ¿Ya lo hiciste? Pues no las 4 puntos, pero he hecho el primer punto. Profe, ¿puedes seguir relatando los Ok. otros puntos? Robert, voy a terminar de explicar y ya cuando termine, si quieres, nos puedes ir contando de qué se trata tu imperio. Bueno, Bueno, en realidad hice 2 puntos, ya hice 2 puntos. ok, vale, listo. Vamos Bueno, con Robert. Felipe Navarro. Dime, Felipe. Tengo una pregunta, pues todavía no he hecho el imperio, pero tengo una pregunta, eso te lo tenemos que enviar, pero como historia, como dibujo, como qué. Ya les voy a O- decir. ¿O Entonces, lo tomas como participación en clase? no, esto es la primera actividad que les voy a calificar. Es la primera actividad. Entonces tenemos mapa geográfico. ¿Qué van a hacer en ese mapa? Pues en ese mapa ustedes van a decir qué forma tiene su imperio, cómo son las fronteras de su imperio. Van a decirme cuáles son sus territorios, si ustedes los van a dividir. Entonces, por ejemplo, el imperio del fútbol, entonces vuelvo al imperio del fútbol. Entonces, unas canchas de fútbol, entonces voy a demarcar cómo van a estar ubicadas, dónde van a estar ubicadas esas canchas de fútbol. Construcciones, que necesito yo dónde viven los árbitros, dónde se educan los árbitros y dónde viven los jugadores. ¿Cierto? ¿Dónde habitan? Y la capital, si mi imperio tiene alguna capital o si mi imperio es más pequeño, el imperio de las hormigas, entonces, sí. Cuéntame, Casallas y después Dana. Bueno, fronteras, ¿a qué te refieres en dónde está ubicado? O sea, ¿tiene que ser un lugar en el planeta Tierra? No, te lo puedes inventar, pero las fronteras y los territorios habla precisamente como de qué forma tienen, en dónde están ubicados. Si están ubicados en el espacio, entonces cuántos planetas o cómo funciona lo del espacio. Entonces yo digo, no, mire, aquí está un planeta y yo los domino. Tal. La idea es que ustedes jueguen a ser emperadores, básicamente. Pues sí la puedo... Profe, ¿te has jugado Risk? Sí, Es como eso, ¿sí? sí, Te lo más he o menos. comentado. Correcto. Ah, ok. Dana, cuéntame. Pero, profe... Ok, perdón, espera. acá. Digamos, yo iba a hacer el imperio de... digamos, como el internet, por así decirlo. Y Sí, que, digamos, hay también gente que invade las fronteras, y a decir que, digamos, los hackers y eso, ok. y pues las protegen, no sé bien cómo se llaman los que la protegen, creo que seguridad anti-hackeo o algo así. Antivirus. Sí, son El antivirus. seguridad No, antivirus, informática. no. Seguridad informática. Ujú. Pero digamos, ¿dónde posicionaría yo eso? O sea, Ok, mi bueno, idea era tu- hacerlo tu- como en el tu- planeta tu- Tierra, ¿no? tu imperio, En claro, el tu planeta. imperio es abstracto, ¿sí? Tu imperio es abstracto, pero tú lo puedes
bajar de lo abstracto, porque el Internet es abstracto, el Internet es un espacio abstracto, no existe, pero sí existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces? Entonces tú dices como, bueno, vamos a ver un grupo de personas, ¿cierto? Que van a pertenecer a este imperio. Entonces, este imperio tiene estas condiciones. Acuérdate que tiene que tener estas 4 principales, ¿sí? Entonces, lo que puedes hacer es básicamente dibujos de computadores unidos, es decir, un computador, otro computador, otro computador, otro computador, ¿sí? Lo puedes hacer incluso, pues, bastante. O puedo, digamos, decir que un territorio es todo el planeta, porque pues el También, o internet sea, llega a todos lados. sí, correcto, porque, pero como tu imperio está en el Internet, ¿cuál sería el territorio del Internet? A eso me refiero. Ese es un lugar abstracto. ¿La señal? Y es un lugar Oh. abstracto, es la red, es la informática, es abstracto. Está dentro de la computadora, En sí mismo pero no no tiene existe. fronteras. Dime. En sí mismo no tiene fronteras, pero No tiene fronteras, pero si viene un hacker, pues hay que protegernos. O sea que sí existe una frontera. ¿Listo? una frontera de legalidad. Exacto. Una frontera sería el firewall. Eso es lo que tú necesitas. O sea, si tú me explicas cuáles son las fronteras, cómo se construye, dónde se habita, qué se hace en ese imperio, cuál es la capital, quién da las órdenes, quién es el emperador, ¿cierto? Bien. Es mejor como tu imperio propio. Chévere, chévere. Pero a mí me parece que está interesante ese. Bueno, voy con el tercer punto. El tercer punto tiene que ver con la actividad económica. ¿Qué necesita el imperio? ¿Qué necesidades tiene ese imperio? Entonces, Yo sé. Como las armas y con qué se visten ya sé. los soldados y todo, ¿no? sí, exacto. Dana, Sus cuéntame. recursos. Dana, sigue Dana, qué pena, Dana. Profe, lo que pasa es que, no sé si lo explicaste, pero, por ejemplo, eso ¿cómo lo vamos a representar? ¿Como un dibujo? ¿Como...? Sí, el mapa geográfico debe ser un dibujo donde esté explicado el territorio, qué construcciones hay, dónde se habita, cuál es la capital. Pero ese dibujo puede ser en, no sé, en una cartulina o tiene que ser en el cuadro. A eso voy, sí. El mapa, ¿cómo lo van a presentar? Entonces, ustedes tienen que presentarlo, pues, ojalá en una hoja blanca grande, donde ustedes puedan expresar allí, si quieren hacerlo en una cartulina, en un octavo de cartulina, o si lo quieren hacer un poco más grande, bueno, depende de ustedes. Depende. Sí, o sea, donde lo quiera hacer rico. Exacto. Pero, ¿qué deben hacer ustedes pensando o sea, haciendo ese mapa de ese territorio y de ese imperio, ¿cierto? Ustedes siendo los emperadores tienen que tener claro, por ejemplo, qué actividad tiene el imperio. ¿Cómo así que qué actividad? Claro, ¿qué necesidades tiene mi imperio? Si mi imperio necesita balones, entonces debo tener una fábrica de balones. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer todas las personas que habitan en mi imperio? ¿Cómo van a comer? ¿Sí? ¿Cómo van a acceder a Internet? ¿Cómo van a tener las armas? ¿Sí? Entonces hay que tener una actividad económica. Acuérdense que lo económico no es la plata, sino todas las necesidades que hay. ¿Listo? ¿Queda Gracias, profe. la duda, Dana? Sí, señor. Listo, vale. Pues, profe, yo escribí que una frontera sería la legalidad, ¿no? Puede ser, sí, claro. Ya sé cuáles va a ser. Bien. O sea, no puedes entrar a mi intimidad, ¿no? O sea, no puedes entrar a mi computadora porque ahí se vuelve un problema. Bueno, chévere. Tienes que Profe, ir. ya hice el mío. ¿Puedo decirlo? Espera porque no he terminado. Entonces tenemos una actividad económica. ¿Qué necesidades tiene el imperio? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Sí? ¿Cómo las voy a satisfacer? ¿Cómo se van a vestir? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo van a dormir? Y tenemos el cuarto, que es ¿cuáles son las leyes? Profe, no entiendo el primer punto de la actividad, no lo podría hacer. Ok. No, David, el primer punto de la actividad es pensártelo. Pensar que inventar. Ser creativo, mejor dicho. Exacto, ser creativo, inventarlo. Inventarlo a partir de las 4 características. Ya en el primer Profe. punto no hay que hacer nada, solo inventárselo en la cabeza y después Y que sea original, por ejemplo, el de Casallas, que es el del internet. Ah, interesante. El del otro, el imperio de los pájaros. Ah, bueno, entonces ya estamos siendo creativos, es el primer punto. Inventarse algo que no exista y que yo lo pueda relacionar con los imperios. Profe, una Yo ya tengo el pregunta. mío. Sí, cuéntame. En construcciones o en instalaciones puedo poner, digamos, la red o... Sí, claro. Computadores, red,
¿Qué más necesitas para ese imperio? Red, señal. Ajá. Bueno, lo que tú necesites. Bueno, vamos entonces con el punto número 4, y es que Profe, ustedes como emperadores deben tener unas leyes. ¿Cuáles van a ser esas leyes? Por lo menos deben tener 3 leyes que mantengan la pax en el reino. Dime, Daniel. ¿Me ibas a decir algo? Yo puedo hacer los dibujos y todo eso virtual, lo tengo que hacer en cuaderno. Pues sí podría llegarlo a ser virtual, pero la idea es que, digamos que actividades económicas y cuáles son las leyes, esas sí las presentes pues por escrito, puede ser a través de un mensajito o que queden claras en la tarea. Igual todo esto lo vamos a socializar, o sea, su imperio lo vamos a socializar. Esto es de manera individual. ¿Listo? Esta es la primera actividad, entonces es individual, ¿vale? Profe, ¿sabías que ya habíamos hecho una actividad parecida? Pero, o sea, parecida y a la vez no. Teníamos que hacer nuestro propio país, Sí. teníamos que tener fronteras, una bandera, que las leyes, que un montón de cosas. Entonces es algo parecido, ¿no? Sí, es parecido, pero ahora es un imperio que tiene características de imperio, no de país. ¿Listo? Entonces, eso profe, es, yo ya hice el vamos a ver mío. las O sea, diferencias. ya inventé el mío, profe. Listo, perfecto. Ya hay personas que ya se los inventaron y tal, solamente hace falta que ustedes pues lo hagan de forma creativa en alguna superficie, ¿vale? Hoy vamos a resolver las dudas. Lo primero es pensárselo y ya al final ustedes lo hacen, bien sea en un octavo de cartulina o en una Profe, hoja. otra Espérate, pregunta. dime, Casallas. Vamos a resolver preguntas que surjan de la tarea. ¿Hay más preguntas? Las pueden escribir o preguntar. Dime, Casallas. ¿Lo puedo hacer en forma de lista? Dime. Lo puedo hacer en forma de lista, digamos, dependiendo de los 4. Tiene una gran extensión territorial, entonces yo digo que la extensión territorial es de todo el planeta. Tiene un gran desarrollo económico. No, debes ponerlo en Ingresos forma, brutales. debes ponerlo en forma gráfica, debes ser capaz de ponerlo en forma gráfica, Casallas. ¿Cómo así en forma gráfica? Sí, porque este mapa geográfico, ¿cierto? Es lo que nos está relacionando la geografía con la historia. Ustedes deben saber que siempre en cualquier historia, en cualquier situación que pase en el mundo, se está desarrollando dentro de un espacio geográfico, es decir, dentro del planeta Tierra, así sea una cuestión abstracta. Entonces, debe ser capaz de poderlo poner en forma gráfica. Por eso te decía, ¿cómo vas a hacer tú para poder armar tu imperio a partir de un mapa geográfico? Sí, pueden poner convenciones también, o sea, Profe, dime. ¿nos volvemos a unir? Sí, para O llamar. puede, digamos, hacer, digamos, un mapa sobre dónde está Profe, y ¿esta escribir las tarea es características. para la otra semana o Sí, esta para tarea la otra semana? es Ya. para dentro de 8 días, Moshni. Ah, bueno, profe. Para Profe, la es que otra yo, semana. Dime. yo iba a hacer, pues, lo estaba haciendo como, digamos, la descripción y hice un dibujo donde, o sea, hice un dibujo del planeta. Ujú. Ojo porque es un trabajo y tienen que presentarlo de manera estética. Silenciaste el micrófono, Cáceres. No, profe, yo no lo silencié solo, pero bueno. Y alrededor de ello está describiendo el imperio. Pero hay que poderlo Con poner. palabras. Vuelvo y te digo, sí, está bien, las palabras están bien utilizadas, pero debes volverlo, o sea, que cuando lo veamos entendamos cómo funciona el imperio. Si yo, por ejemplo, te pongo una foto del Imperio Romano, ¿cierto? Tú lo vas a entender. Entonces, la capital, ¿dónde queda? ¿Sí? En cuanto al espacio, más que todo es eso. Entonces, por eso te decía que es un reto lo de volver abstracto, volver algo abstracto a algo entendible, ¿sí? Porque nosotros sabemos que funciona la realidad, pero definamos la realidad virtual. ¿Sí? Yo creo que voy a hacer otro imperio porque es que eso está muy difícil. Porque No, una capital. Está interesante, pero debes tener ¿Ya se capacidad de imagina? ponerlo. Debes tener imaginación. Profe, ¿puedo decir el mío? Ponerlo gráfico, no en Pues sí, palabras. cosas gráfico. gráficas. El mío Profe. también está difícil. No entiendo Profe. cómo hacerlo gráfico. Sobre la tarea
Para mí es súper fácil porque ese imperio yo lo hice hace muchos años, porque quiero hacer un libro de una historia, entonces ese imperio ya lo tenía hecho De hace rato. Ah, mira, pues bueno, interesante, qué chévere que hayas tenido esas creaciones. Valentina, cuéntame. Fin. Listo. Tenía una pregunta. Dime. Tenemos, o sea, digamos, puedo hacer, digamos, como toda la descripción escrita en el cuaderno y después como en una cartulina o algo así, como dibujarlo todo, o sea, todo ponerlo gráfico, ¿me va a entender? Sí, sí, más o menos. Sí, está bien. ¿Qué es lo importante, Valentina? Que tú tengas claro cómo funciona el imperio, ¿sí? Que tú tengas claro cómo está funcionando, cuáles son sus territorios, Lo puedes hacer escrito para después, de hecho, ese es el ejercicio. Primero nosotros tenemos que escribir nuestro imperio teniendo en cuenta las 4 características principales y ya posteriormente lo vamos a llevar